Es importante tener una mirada histórica en estos procesos electorales. Por eso juega también mucho el tema de la memoria histórica, ¿no? Durante estos últimos procesos electorales, ¿qué lugar ha ocupado este concepto que aparece cada 5 años, diría yo, ¿no? Digamos que vuelve a venir a colación cuando nos encontramos en situaciones críticas donde tenemos que elegir ese término llamado el mal menor, ¿no? ¿La memoria histórica ha tenido alguna influencia en nuestra manera de entender y ejercer la política o el electorado simplemente lo ha pasado por alto? No, yo creo que la memoria histórica juega en cada elección y eso uno lo puede ver, por ejemplo, en el siglo XX, cómo se evitó que el APRA llegara al poder, ¿no? Precisamente un poco manipulando a veces la memoria, diciendo que eran grupos radicales, incluso acusándolos de terroristas, terruqueándolos, como pasa en el día de hoy. Y eso sería no solamente para oponerse electoralmente a Ayala Torres, sino también incluso para fomentar el golpe de Estado, para que no llegue el APRA al poder, cuando el APRA era una fuerza progresista importante en ese momento, ¿no? No la fuerza conservadora que es el día de hoy, casi antidemocrática. Pero en el caso más reciente, el Fujimorismo, digamos, de cierta manera, ha creado una suerte de coalición anti, ¿no? Que ya no es únicamente contra Alberto Fujimori, ya no es únicamente contra Keiko Fujimori, sino que ahora creo que de alguna manera funcionó para expandirlo y hacia, digamos, elementos similares al Fujimorismo, ¿no? O sea, la idea es desfujimorizar esto, sino más bien es plantear una suerte de consensos mínimos de qué cosas no queremos para el Estado, ¿no? O sea, el hecho de corrupción, digamos, el hecho de impunidad, la violencia que se desató durante los años 90 y que, por una parte, parece que la gente se olvida de eso. O sea, el régimen de los 90 fue un régimen corrupto, fue un régimen criminal y fue un régimen que buscó de alguna manera también, que buscó mantenerse en el poder de manera perpetua, ¿no? Bajo una fachada democrática, pero de manera permanente más allá del mismo Alberto Fujimori. Entonces, creo que eso a veces no se recuerda muy bien y se termina banalizando también eso, ¿no? Pero en verdad fue un régimen en el cual Keiko Fujimori no es por ser hija de su padre, sino porque ella defiende el régimen de su padre y porque hemos visto también lo que ha hecho en el Congreso como lideresa y con la responsabilidad que ha tenido. Entonces, creo que la memoria es importante, definitivamente, pero también creo que esto la memoria no tiene por qué fosilizarse, ¿no? Sino que tiene que estarse constantemente actualizando y no solamente quedarse en los 90, sino también en una serie, digamos, de pautas mínimas democráticas de lo que un Estado, lo que esperamos que sea un gobierno en los siguientes 5 años. Qué importante esa reflexión sobre la memoria histórica, porque bueno, sobre Keiko Fujimori está el legado de su padre, pero también las acciones que desde su bancada se han promovido en nuestro país, ¿no? Este legado del Fujimorismo durante 30 años ya todavía sigue dividiendo al país, ¿no? Sigue habiendo un antivoto muy fuerte hacia Keiko Fujimori, ya no solo por la dictadura, sino también, como mencioné, por la bancada. Pero en esta segunda vuelta electoral, ¿el antivoto hacia Keiko será decisivo o se impondrá más bien el voto por convicción hacia Pedro Castillo? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, o sea, de hecho es curioso porque Keiko es la persona que más ha pasado, dentro de ese sistema de segunda vuelta, es la persona que más ha pasado a segundas vueltas. Y siempre, digamos, y siempre el voto antifujimorista la ha apoyado, pese a que no ha sido tampoco, o sea, este escenario que vemos acá no es un escenario único. Ese es un poco a lo que voy. Es un escenario en el cual si el Fujimorismo está, obviamente, digamos, hay una polarización de voto, pero hemos tenido un escenario también parecido, por ejemplo, entre Alan García y Antumala, entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. No siempre ha sido, digamos, la preferencia, pero el voto antifujimorista ha sido lo suficientemente flexible como para poder, digamos, más o menos incorporar a la otra opción y tratar de evitar que Keiko Fujimori suba al poder. Ahora, no es que Keiko Fujimori es el mal absoluto, o sea, no es una cuestión etérea o abstracta, es una cuestión concreta. El padre está acusado, el padre está en prisión, ella ha estado en prisión también, y aunque mucha gente no recuerde lo que fueron los 90, sí recuerda lo que pasó con la bancada. Y en cierta manera la crisis política que se ha derivado es directamente por ella. Pero además también del otro extremo es digamos, la memoria de la violencia política, ¿no? De los 80 a los 2000, en el cual lamentablemente se está banalizando, o en todo caso se está llegando a un punto casi caricaturesco con la cuestión del terruqueo, ¿no? Que el terruqueo, digamos, contra Pedro Castillo, en muy pocos casos he visto que
que cuando se establezca esto, se establece como elementos concretos vinculados con Sendero Luminoso como BADEF, que al parecer los tiene y que si los hay, tienen que, digamos, plantearse, tienen que exponerse y tienen que criticarse y obviamente cuestionarse abiertamente. Pero por una parte, los medios y la prensa han estado tan ocupados en desmantelar, digamos, y en atacar a opciones de centro-izquierda como Juntos por el Perú, que sencillamente se les pasó eso, ¿no? Entonces, ahora están haciéndolo de manera muy apresurada y muy torpe. Y el problema con el terroqueo es que no es que activa una memoria contra el Sendero Luminoso, la activa, sino que activa justamente un lado también horrible de eso, que es el lado del racismo y del clasismo, digamos, ¿no? Entonces, no es una memoria que vaya contra el Sendero, sino es más bien, creo yo, en cierta manera, es una instrumentalización de Sendero Luminoso para ocultar una serie de prejuicios que tienen que ver con el origen campesino, con el origen regional del candidato y también que tienen que ver con el origen social, digamos, del mismo. Entonces, no hay una memoria, digamos, absoluta, pero creo que sí va a ser interesante de ver un poco entre, si uno quiere ponerlo en términos de Guerra Fría, entre el anticomunismo, básicamente, y el antifujimorismo, ¿no? Y va a depender también de los ambos candidatos, cómo pueden hacer alianzas durante estos 2 meses que vienen.